Cómo un simple soldado romano llegó a convertirse en uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica y patrono de numerosos países y ciudades. San Jorge, cuyo nombre significa agricultor o el que trabaja la tierra, cultivó en realidad la fe cristiana hasta el punto de entregar su vida por ella. Su historia de valentía, devoción inquebrantable y el legendario enfrentamiento contra el dragón ha inspirado a generaciones de fieles durante casi 2 milenios. A través de estas páginas recorreremos la vida, el martirio y el legado de este gran santo, cuyo testimonio sigue siendo un faro de fe y coraje para los cristianos de nuestro tiempo. Capítulo 1. El valiente soldado de Cristo. Jorge nació alrededor del año 280 después de Cristo en Capadocia, actual Turquía, en el seno de una familia noble cristiana. Su padre, oficial del ejército romano, murió como mártir por su fe cuando Jorge era apenas un niño. Su madre, una devota cristiana originaria de Palestina, se encargó de educarlo en la fe de Cristo y en los valores del Evangelio. Estos primeros años forjaron en él un carácter firme y una fe inquebrantable que lo acompañarían durante toda su vida. Al alcanzar la edad adecuada, Jorge decidió seguir los pasos de su padre y se alistó en el ejército romano. Su inteligencia, valentía y nobleza de espíritu pronto lo distinguieron entre sus compañeros. Ascendió rápidamente en la jerarquía militar hasta convertirse en oficial de la guardia personal del emperador Diocleciano. A pesar de encontrarse en un entorno mayoritariamente pagano, Jorge nunca ocultó su fe cristiana, aunque tampoco la proclamaba abiertamente, consciente del clima de creciente hostilidad hacia los seguidores de Cristo. Las virtudes militares de Jorge se complementaban con las virtudes cristianas que su madre le había inculcado. Era conocido por su honestidad, su sentido de la justicia y su compasión hacia los más débiles. Aunque cumplía con sus deberes como soldado con absoluta lealtad, nunca permitió que las órdenes militares contradijeran los preceptos de su fe. Esta delicada posición de equilibrio entre el servicio al emperador y la fidelidad a Cristo se mantendría hasta que las circunstancias lo obligaran a tomar una decisión definitiva. Durante estos años de servicio militar, Jorge aprovechaba cada oportunidad para ayudar secretamente a los cristianos perseguidos, utilizando su posición privilegiada para advertirles de peligros inminentes o para interceder ante las autoridades. Visitaba a los encarcelados, llevaba consuelo a los condenados y compartía sus bienes con los más necesitados. Estas obras de misericordia realizadas con discreción eran el reflejo de una fe viva que se manifestaba en acciones concretas de amor al prójimo. La vida de Jorge como oficial romano le permitió conocer diferentes provincias del imperio y entrar en contacto con comunidades cristianas que, a pesar de las dificultades, mantenían viva la llama de la fe. Estos encuentros fortalecieron su convicción y le ayudaron a comprender que tarde o temprano tendría que tomar una posición pública respecto a su fe. La hora de la prueba se acercaba y Jorge se preparaba espiritualmente para enfrentar el desafío que definiría su destino y lo conduciría a la santidad. Capítulo 2. Enfrentando al imperio. El año 303 marcó un punto de inflexión en la vida de San Jorge y en la historia de los cristianos en el Imperio Romano. El emperador Diocleciano, influenciado por su yerno Galerio y por los sacerdotes paganos, promulgó una serie de edictos que desataron la más terrible persecución contra los seguidores de Cristo. Estas disposiciones ordenaban la destrucción de iglesias, la quema de libros sagrados y obligaban a todos los ciudadanos a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio bajo pena de tortura o muerte para quienes se negaran. Ante esta situación, Jorge se encontró en una encrucijada que exigía una decisión definitiva.
Como oficial de alto rango al servicio del emperador, debía ejecutar los edictos de persecución o al menos participar en los sacrificios paganos para dar ejemplo. Sin embargo, su conciencia cristiana le impedía traicionar a su Señor Jesucristo. Después de meditar y orar fervientemente, distribuyó sus bienes entre los pobres y se presentó ante el Consejo Imperial reunido en Nicomedia. Con un valor extraordinario, Jorge se dirigió al emperador y a sus consejeros, declarándose abiertamente cristiano y denunciando la injusticia de los edictos que condenaban a personas inocentes por el solo hecho de adorar al verdadero Dios. «Vuestros ídolos no son dioses, sino obras muertas de manos humanas», proclamó con firmeza. «El Dios de los cristianos es el único Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas visibles e invisibles». Sus palabras causaron estupor entre los presentes, que no podían creer que un oficial tan respetado desafiara así al poder imperial. Diocleciano, quien había apreciado los servicios de Jorge, intentó primero persuadirlo con promesas de mayores honores y riquezas si renunciaba a su fe cristiana. Al ver que estas ofertas no surtían efecto, recurrió a las amenazas, pero Jorge permaneció inquebrantable. «Mi tesoro está en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan», respondió citando las palabras de Cristo. «En cuanto a los honores de este mundo, son pasajeros como la flor del campo que hoy es y mañana se marchita». Enfurecido por la obstinación de Jorge, el emperador ordenó que fuera despojado de su rango militar, encarcelado y sometido a tortura para quebrantar su voluntad. Comenzaba así el calvario que llevaría a Jorge a unirse a la gloriosa compañía de los mártires, aquellos testigos supremos que, siguiendo el ejemplo de Cristo, entregaron su vida como prueba definitiva de su amor a Dios y a la verdad del Evangelio. Capítulo 3. El dragón y la princesa. Entre las numerosas historias que adornan la vida de San Jorge, ninguna ha capturado tanto la imaginación de los fieles como su legendario enfrentamiento con el dragón. Según la tradición, relatada en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine y transmitida a través de generaciones de cristianos, esta gesta ocurrió en la región de Libia, cerca de una ciudad llamada Silene, durante uno de los viajes de Jorge como oficial romano. En las cercanías de Silene habitaba un terrorífico dragón que infestaba con su aliento pestilente las aguas de un lago del que dependía la supervivencia de la ciudad. Para aplacar a la bestia y poder acceder al agua, los habitantes se veían obligados a ofrecerle diariamente 2 ovejas. Cuando los rebaños comenzaron a escasear, decidieron entregar una oveja y una persona elegida por sorteo. La suerte quiso que un día fuera designada la única hija del rey, una joven princesa de gran virtud y belleza. El rey, desesperado, ofreció sus riquezas y la mitad de su reino a cambio de la vida de su hija, pero el pueblo, temeroso de sufrir la ira del dragón, insistió en que se cumpliera la terrible costumbre. Así, vestida como una novia para su sacrificio, la princesa fue conducida hasta la orilla del lago donde el dragón tenía su guarida. Mientras esperaba sola su trágico destino, encomendándose a Dios con fervorosas oraciones, apareció Jorge montado en su caballo blanco. Al conocer la situación, Jorge no dudó en intervenir. «No temas», dijo a la princesa, «en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ayudaré». En ese momento el dragón emergió de las aguas, presto a devorar a su víctima. Jorge, haciendo la señal de la cruz y encomendándose a la protección divina, arremetió contra la bestia con su lanza, hiriéndola gravemente. Luego pidió a la princesa que le entregara su cinturón, con el cual ató al dragón sometiéndolo a su voluntad. «No temas nada y ten fe en el Señor», le dijo a la joven mientras conducía al monstruo domado hasta la ciudad. Los habitantes de Silén quedaron aterrorizados al ver acercarse al dragón,
Pero Jorge los tranquilizó diciendo: Dios me ha enviado a vosotros para liberaros de este flagelo. Creed en Cristo, recibid el bautismo, y yo mataré a este dragón. El rey y los ciudadanos, maravillados por el prodigio, se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados. Entonces Jorge, cumpliendo su promesa, dio muerte al dragón con su espada. En el lugar donde cayó la bestia, brotó una fuente de agua cristalina que sanaba todas las enfermedades. Esta bella leyenda, más allá de su historicidad, contiene un profundo simbolismo cristiano. El dragón representa al mal, al demonio y al paganismo que mantenían cautivos a los hombres. Jorge, armado con la fe en Cristo y la señal de la cruz, simboliza al cristiano que enfrenta al mal confiando en el poder de Dios. La princesa es figura del alma humana, rescatada de la muerte por la intervención divina, y la conversión de la ciudad entera muestra cómo el testimonio valiente de un solo creyente puede transformar a toda una comunidad. ¿Cómo enfrentas tus propios dragones cotidianos? Al igual que San Jorge, todos luchamos contra desafíos que parecen imposibles. Comparte en los comentarios una situación donde la fe te ayudó a superar un obstáculo. ¿Qué virtud de este valiente santo te gustaría incorporar en tu vida? Tu experiencia puede ser luz para otros en su camino de fe. Anímate a compartir. Capítulo 4. Martirio por la fe. Tras rechazar todos los intentos de hacerle renunciar a su fe, San Jorge fue sometido a un prolongado y cruel martirio. Los relatos hagiográficos, aunque posiblemente embellecidos con elementos legendarios a lo largo de los siglos, coinciden en destacar la extraordinaria fortaleza con que enfrentó los suplicios, sostenido por la gracia divina y por su inquebrantable amor a Cristo. Su pasión se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe que supera incluso al temor a la muerte. El primer tormento al que fue sometido consistió en ser atado a un poste y desgarrado con garfios de hierro que laceraban su carne hasta dejar al descubierto sus costillas. Mientras la sangre corría por su cuerpo, Jorge no emitió queja alguna, sino que oraba diciendo: Señor Jesucristo, dame fuerzas para soportar estos tormentos y haz que mi sufrimiento sirva para la conversión de quienes todavía no te conocen. Los verdugos, asombrados por su resistencia, se cansaban y debían ser relevados, mientras él parecía extraer fuerzas sobrenaturales de su comunicación con Dios. Viendo que los tormentos físicos no quebrantaban su espíritu, el prefecto Daciano ordenó que fuera sometido a nuevas pruebas. Lo calzaron con zapatos de hierro al rojo vivo, en los que había clavos que penetraban en sus pies, y lo obligaron a correr. Luego lo azotaron con látigos de cuero rematados con bolas de plomo. A pesar de estos suplicios, Jorge se mantenía firme, repitiendo las palabras del salmista: Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo. Su constancia comenzaba a impresionar a los espectadores, entre los que se contaban muchos paganos. Después de estos tormentos, Jorge fue arrojado a una fosa con cal viva, donde permaneció 3 días. Al sacarlo, para sorpresa de todos, estaba ileso. Luego fue obligado a beber veneno preparado por un mago llamado Atanasio, pero no le causó daño alguno. Estos prodigios, lejos de ser vistos como signos divinos por las autoridades, fueron atribuidos a artes mágicas, por lo que decidieron intentar nuevos métodos para acabar con su vida y con el creciente efecto que su testimonio tenía entre la población. En su afán por vencer la constancia de Jorge, el emperador recurrió a una estratagema más sutil. Envió a la celda del mártir a una hermosa joven para que lo sedujera y lo hiciera apostatar. Pero Jorge, fortalecido por la gracia divina, no solo resistió la tentación, sino que convirtió a la joven a la fe cristiana con sus palabras llenas de sabiduría celestial. Al enterarse de esto,
la ira de Diocleciano no conoció límites y ordenó que Jorge fuera sometido al último y definitivo suplicio, la decapitación. El 23 de abril del año 303, San Jorge entregó su vida por Cristo. Antes de recibir el golpe fatal, oró por sus verdugos y por todos los que en el futuro invocaran su protección. Según la tradición, varios prodigios acompañaron su muerte. Un terremoto sacudió la ciudad, rayos cayeron del cielo y una voz celestial se escuchó diciendo: «Ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor». Así culminó la vida terrena de este valiente soldado de Cristo, cuyo ejemplo de fidelidad hasta la muerte ha inspirado a innumerables cristianos a lo largo de los siglos. Capítulo 5. Veneración a lo largo de los siglos. La devoción a San Jorge se extendió rápidamente tras su martirio. Ya en el siglo IV, apenas finalizada la era de las persecuciones, se erigieron los primeros templos en su honor en Palestina y Siria. El emperador Constantino, tras su conversión al cristianismo, mandó construir una basílica sobre la tumba del mártir en Lida, actual Lod, en Israel, reconociendo así la importancia que había adquirido su culto en tan poco tiempo. Esta basílica se convirtió en un centro de peregrinación que atraía a fieles de todas partes del mundo cristiano. Durante la Edad Media, la veneración a San Jorge alcanzó su apogeo, especialmente después de las cruzadas. Los caballeros que habían luchado en Tierra Santa trajeron consigo relatos de apariciones milagrosas del santo en batallas contra los musulmanes, lo que contribuyó a extender su fama como protector de los guerreros cristianos. En 1098, durante el asedio de Antioquía, se reportó que San Jorge había aparecido junto a San Demetrio y San Mercurio, liderando un ejército celestial que ayudó a los cruzados a obtener la victoria. Estas leyendas consolidaron su imagen como Miles Christi, soldado de Cristo, por excelencia. El rey Ricardo Corazón de León, ferviente devoto de San Jorge, colocó al santo bajo su especial protección durante la Tercera Cruzada. Esta devoción personal del monarca inglés contribuyó decisivamente a que San Jorge fuera adoptado como patrono de Inglaterra en el siglo XIII. En 1222, el Concilio de Oxford declaró su fiesta como día de precepto en todo el reino, y en 1348, el rey Eduardo III lo proclamó patrono de la Orden de la Jarretera, la más alta distinción de la caballería inglesa, que tiene por lema Honi soit qui mal y pense, vergüenza para quien piense mal de ello. La iconografía de San Jorge ha sido extraordinariamente rica a lo largo de la historia. La imagen más reconocible lo muestra como un caballero a caballo, vestido con armadura, lanza en mano, atravesando al dragón, mientras la princesa observa la escena. Esta representación aparece en innumerables pinturas, esculturas, vidrieras y mosaicos de iglesias y catedrales en todo el mundo cristiano. Artistas de la talla de Rafael, Rubens, El Greco y Donatello han plasmado esta escena, contribuyendo a fijar en el imaginario colectivo la figura del santo guerrero que vence al mal. El Papa Benedicto XIV, en el siglo XVIII, reconoció oficialmente el culto universal a San Jorge, aunque con ciertas reservas respecto a algunos elementos legendarios de su vida. En 1969, tras el Concilio Vaticano II, su fiesta fue reducida a memorial opcional en el calendario romano, pero su devoción sigue siendo intensa en numerosas comunidades católicas, especialmente en aquellas regiones que lo tienen como patrono. La permanencia de su culto, a pesar de las vicisitudes históricas, es testimonio de la profunda huella que dejó en la espiritualidad cristiana este soldado convertido en mártir de Cristo. Capítulo 6. Patrono de los guerreros. Durante siglos, San Jorge ha sido venerado como el protector por excelencia de caballeros, soldados y todos aquellos que empuñan las armas en defensa de causas justas.
Esta asociación tiene su origen tanto en su propia vida como oficial romano, como en las numerosas apariciones milagrosas que se le atribuyen en el fragor de las batallas. A diferencia de otros santos militares, como San Martín de Tours, que abandonó las armas al convertirse al cristianismo, Jorge representa al guerrero que permanece en su profesión, transformándola desde dentro con los valores evangélicos. La imagen de San Jorge como ideal del caballero cristiano alcanzó su mayor expresión durante la época de las cruzadas y la caballería medieval. En él se veía encarnado el perfecto equilibrio entre las virtudes militares, valor, lealtad, disciplina, y las virtudes cristianas, fe, esperanza, caridad. Los códigos de caballería que regulaban la conducta de los guerreros nobles encontraban en San Jorge un modelo inspirador que demostraba cómo la fuerza podía ponerse al servicio de la justicia y la protección de los más débiles. Numerosos cuerpos militares y órdenes de caballería lo adoptaron como patrono a lo largo de los siglos. Además de la ya mencionada Orden de la Jarretera en Inglaterra, destacan la Orden Teutónica en el Sacro Imperio Romano Germánico, los almogávares de la Corona de Aragón y, en tiempos más recientes, diversas unidades de caballería e infantería en ejércitos de todo el mundo. En muchos casos, su imagen figuraba en los estandartes de batalla, y su nombre se invocaba como grito de guerra antes de entrar en combate, especialmente con la famosa exclamación «Santiago y Sierra, España» en los reinos hispánicos. La devoción a San Jorge entre los militares no se limitaba a impetrar su protección en el campo de batalla, sino que implicaba también un compromiso de emular sus virtudes. Los caballeros que lo tomaban como patrono se comprometían a defender la fe, proteger a los indefensos, mantener la lealtad a sus juramentos y enfrentar con valor las adversidades. De este modo, el culto al santo guerrero contribuyó a humanizar en cierta medida las prácticas bélicas medievales, introduciendo elementos de honor y misericordia en un ámbito marcado por la violencia. En la actualidad, aunque las formas de la guerra han cambiado radicalmente, San Jorge sigue siendo venerado en numerosos ejércitos y cuerpos armados. Los militares católicos continúan acudiendo a su intercesión, no ya para obtener la victoria sobre enemigos externos, sino para mantenerse fieles a los valores cristianos en circunstancias difíciles y para tener la fortaleza moral necesaria para cumplir su deber de manera justa y compasiva. Así, el patronazgo de San Jorge sobre los guerreros ha evolucionado, adaptándose a los tiempos pero manteniendo su esencia, la de un valiente soldado que supo poner su espada al servicio de una causa superior. Capítulo 7. San Jorge en Tierra Santa. La presencia espiritual de San Jorge ha sido particularmente intensa en Tierra Santa, lugar donde, según algunas tradiciones, habría nacido su madre y donde se produjeron algunos de los hechos más significativos relacionados con su vida y martirio. La ciudad de Lida, actual Lod, situada a unos 20 kilómetros de Jerusalén, se convirtió desde los primeros siglos del cristianismo en el centro principal de su culto. Allí se levantó, por orden del emperador Constantino, una gran basílica que albergaba la tumba del mártir y que se transformó rápidamente en un importante lugar de peregrinación. Durante la dominación musulmana de Palestina, que comenzó en el siglo VII, el culto a San Jorge, lejos de desaparecer, experimentó un fenómeno singular. También los musulmanes comenzaron a venerarlo bajo el nombre de El Shidr o El Qader, el verde, asociándolo con una figura misteriosa mencionada en el Corán. Esta peculiar confluencia permitió que la devoción al santo sobreviviera en Tierra Santa, incluso en los periodos más difíciles para las comunidades cristianas locales. La Basílica de Lida, destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, continuó siendo visitada por peregrinos de las tres grandes religiones monoteístas.
Con la llegada de los cruzados a finales del siglo XI, el culto a San Jorge experimentó un nuevo impulso en Tierra Santa. Los guerreros occidentales, que ya traían consigo una profunda devoción al santo, encontraron en estos lugares la confirmación de antiguas tradiciones y el estímulo para nuevas leyendas. La ciudad de Lida fue rebautizada como San Jorge y su basílica, reconstruida en estilo románico, se convirtió en sede episcopal. Además, numerosos templos dedicados al santo se erigieron en otros puntos de Palestina, especialmente en aquellos lugares asociados con su legendaria lucha contra el dragón. Las comunidades cristianas orientales, particularmente los griegos ortodoxos y los melquitas católicos, han mantenido viva la devoción a San Jorge en Tierra Santa hasta nuestros días. En Lida, la actual iglesia ortodoxa de San Jorge, construida sobre las ruinas de la antigua basílica, conserva un icono del santo considerado milagroso, ante el cual acuden fieles de diversos credos para pedir su intercesión. La festividad del 23 de abril se celebra con especial solemnidad, incluyendo procesiones que recorren las calles de la ciudad con la imagen del santo guerrero. Para los cristianos de Tierra Santa, especialmente para aquellos de ascendencia árabe, San Jorge representa un vínculo tangible con las raíces más antiguas de su fe. En un contexto a menudo marcado por tensiones religiosas y políticas, la figura del santo caballero que combate el mal sin odio hacia las personas, sino con amor a la verdad, ofrece un modelo de firmeza en las convicciones unida al respeto por los demás. Así, la devoción a San Jorge en la tierra que lo vio nacer o morir continúa siendo un testimonio vivo de la fe cristiana que ha sobrevivido a todas las vicisitudes de la historia. Capítulo 8. Milagros y prodigios. A lo largo de los siglos, innumerables fieles han atribuido a la intercesión de San Jorge favores extraordinarios y milagros que manifiestan la predilección divina hacia este glorioso mártir. Estos prodigios, recogidos en antiguos martirologios, crónicas medievales y testimonios más recientes, abarcan desde curaciones inexplicables hasta intervenciones prodigiosas en situaciones de peligro, especialmente en contextos bélicos. La Iglesia, aunque prudente en el discernimiento de lo sobrenatural, reconoce en estos hechos signos de la comunión de los santos y de la acción de Dios a través de sus elegidos. Ya durante su martirio, según relatan las actas antiguas, San Jorge fue objeto de prodigios extraordinarios que asombraron a los testigos. Los tormentos más crueles no conseguían acabar con su vida, y sus heridas sanaban milagrosamente después de cada suplicio. Estos signos no solo fortalecían la resistencia del santo, sino que impresionaban profundamente a los espectadores, muchos de los cuales se convertían al cristianismo al presenciar tales maravillas. La propia esposa del prefecto Daciano, llamada Alejandra según algunas tradiciones, se declaró cristiana tras ver la fortaleza sobrenatural de Jorge y sufrió martirio poco después. Entre los milagros atribuidos a San Jorge después de su muerte, uno de los más célebres es el conocido como el milagro de la columna, ocurrido en Ramla, Palestina. Según este relato, durante la reconstrucción de una iglesia dedicada al santo, los obreros no podían levantar una pesada columna. Apareció entonces un anciano que ofreció su ayuda si le daban de comer. Mientras comía, la columna se elevó milagrosamente hasta su lugar. Cuando quisieron agradecerle, el anciano había desaparecido, y todos comprendieron que había sido el propio San Jorge quien había intervenido para que su templo pudiera ser terminado. Particularmente numerosos son los testimonios de apariciones del santo en batallas cruciales para la defensa de la cristiandad. Además de la ya mencionada intervención en Antioquía durante la Primera Cruzada, se le atribuye haber aparecido en la batalla de Alcoraz,
1096, donde el rey Pedro I de Aragón venció a las fuerzas musulmanas, y en la batalla de Mirambel, 1084, donde el Cid campeador recibió su ayuda. Más tarde, durante la conquista de Mallorca por Jaime I el Conquistador, los cronistas relataron que San Jorge fue visto luchando en primera línea, infundiendo ánimo a las tropas cristianas y sembrando el terror entre los enemigos. No menos impresionantes son los testimonios de curaciones milagrosas obtenidas por su intercesión. Desde la Edad Media hasta nuestros días, numerosos santuarios dedicados a San Jorge conservan exvotos y placas de agradecimiento de fieles que atribuyen a su mediación la sanación de enfermedades graves, la protección en accidentes o la liberación de cautiverios. Especialmente conmovedores son los relatos de padres que, habiendo encomendado a sus hijos gravemente enfermos a la protección del santo mártir, obtuvieron su curación cuando los médicos habían perdido toda esperanza. Estos milagros, que continúan produciéndose en nuestro tiempo, son testimonios elocuentes de la vitalidad del culto a San Jorge y de su poderosa intercesión ante el trono de Dios. Capítulo 9. San Jorge en el arte cristiano. Pocos santos han inspirado tantas y tan diversas representaciones artísticas como San Jorge. Desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días, su figura ha sido plasmada en todos los soportes y estilos imaginables. Mosaicos bizantinos, miniaturas medievales, pinturas renacentistas, esculturas barrocas, vidrieras góticas e incluso en el arte contemporáneo. Esta extraordinaria producción iconográfica no solo refleja la amplitud de su culto, sino que también ha contribuido decisivamente a difundir su devoción y a fijar en el imaginario colectivo los episodios fundamentales de su vida y martirio. La representación más antigua conocida de San Jorge se encuentra en un fresco del siglo VI en la iglesia de Santa María Antigua en Roma. Allí aparece como un joven soldado vestido con la indumentaria militar romana y sosteniendo una cruz, símbolo de su martirio. Esta imagen primitiva del santo como Miles Christi, soldado de Cristo, sería la base sobre la que se desarrollarían posteriormente las representaciones más elaboradas. En el arte bizantino, especialmente en los iconos, San Jorge es mostrado frontalmente, con armadura y lanza, generalmente de pie o a caballo, con un rostro sereno que refleja la gloria celestial de la que goza. La escena de San Jorge matando al dragón, ausente en las primeras representaciones, se convertirá a partir del siglo XI en el motivo iconográfico por excelencia del santo. Basada en la leyenda dorada compilada por Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, esta imagen presenta al caballero a caballo, con armadura completa, atravesando con su lanza la garganta del monstruo, mientras la princesa, a veces acompañada por sus padres y los habitantes de la ciudad, contempla la escena desde un lugar seguro. Este tema alcanzó particular esplendor durante el Renacimiento, con obras maestras como la tabla de Rafael conservada en el Museo del Louvre, el cuadro de Paolo Uccello en la National Gallery de Londres o la pintura de Tintoretto en la National Gallery de Washington. En el arte gótico, San Jorge aparece frecuentemente en vidrieras, relieves y esculturas de las grandes catedrales europeas. Un ejemplo excepcional es la capilla de San Jorge en la Catedral de Valencia, decorada con pinturas atribuidas a Marsal de Saxe, donde se narra en detalle toda la historia del santo. En la escultura destacan obras como la estatua de bronce realizada por Donatello para el gremio de armeros de Florencia, que representa al santo con elegante armadura renacentista en actitud vigilante, o la impresionante escultura ecuestre de Bernt Notke en la iglesia de San Nicolás de Estocolmo, donde el caballero se enfrenta a un dragón de aspecto verdaderamente aterrador.
El barroco aportó un nuevo dinamismo y teatralidad a las representaciones del santo. Pintores como Rubens y Zurbarán crearon composiciones dramáticas donde se exaltan tanto el heroísmo del caballero como el patetismo de su martirio. En esta época aparecen con frecuencia ciclos completos dedicados a la vida de San Jorge, como el realizado por Francisco Ribalta para la iglesia de San Jorge en Villarreal, Castellón. La arquitectura barroca también contribuyó a la glorificación del santo, con la construcción de magníficas iglesias dedicadas a su advocación, como la de San Jorge Mayor en Venecia, obra de Andrea Palladio, o la espléndida Basílica de San Jorge en Praga. Capítulo 10. Festividades y tradiciones. El 23 de abril, día en que la Iglesia Católica conmemora el martirio de San Jorge, se celebra con especial solemnidad en aquellos lugares que lo tienen por patrono. A lo largo de los siglos, en torno a esta fecha, se han desarrollado tradiciones populares de gran riqueza y colorido, que combinan elementos litúrgicos, folclóricos y culturales, manifestando la profunda huella que la devoción al Santo Caballero ha dejado en las comunidades cristianas. Estas celebraciones, si bien diversas en sus formas, coinciden en exaltar los valores encarnados por San Jorge, la valentía en la defensa de la fe y la protección de los más débiles. En Cataluña, la festividad de Sant Jordi ha trascendido el ámbito puramente religioso para convertirse en una jornada de exaltación cultural. Según una hermosa tradición que se remonta al siglo XV, en este día los hombres regalan una rosa a las mujeres, simbolizando la flor que brotó de la sangre del dragón vencido por el santo, mientras ellas corresponden con el regalo de un libro. Las principales calles y plazas se llenan de puestos de flores y librerías al aire libre, creando un ambiente festivo que invita a la participación de todos los ciudadanos. La Generalitat de Cataluña y numerosas instituciones culturales aprovechan esta fecha para entregar premios literarios, convirtiendo a Sant Jordi en una auténtica fiesta de las letras catalanas. En Inglaterra, país que tiene a San Jorge como patrono desde la Edad Media, su día se celebra con diversas manifestaciones patrióticas y religiosas. Tradicionalmente, se enarbola la bandera de San Jorge, cruz roja sobre fondo blanco, en edificios públicos, iglesias y hogares particulares. En Windsor Castle, sede de la Orden de la Jarretera, fundada bajo su patrocinio, se celebra una ceremonia solemne presidida por el monarca. En muchas ciudades y pueblos tienen lugar representaciones de la lucha del santo contra el dragón, desfiles con carrozas alegóricas y cenas comunales donde no falta el roast beef, plato típico de esta festividad en tierras inglesas. La isla de Gozo, en Malta, celebra la Festa ta Sant Gorg con gran esplendor, especialmente en la basílica dedicada al santo en la población de Cormi. Durante varios días se suceden actos religiosos y populares, misas solemnes, procesiones con la imagen del santo, conciertos de música sacra, representaciones históricas y espectaculares fuegos artificiales. Los devotos acuden en peregrinación desde todas partes de las islas maltesas para venerar las reliquias del mártir conservadas en la basílica y para participar en la procesión marítima que recorre la costa en embarcaciones engalanadas, recordando la protección que San Jorge ha dispensado tradicionalmente a los pescadores y marineros. En Rusia y otros países de tradición ortodoxa, donde San Jorge, Georgi, es venerado con especial fervor, su fiesta se celebra según el calendario juliano el 6 de mayo. Este día, conocido como Juriev Den, Día de Jorge, marca tradicionalmente el comienzo de las labores agrícolas primaverales. Los campesinos llevaban sus ganados a los pastos por primera vez en el año bajo la protección del santo, y se realizaban bendiciones de campos y semillas. En Moscú,
donde San Jorge figura en el escudo de armas de la ciudad, se celebran ceremonias religiosas en la Catedral de Cristo Salvador y desfiles militares que recuerdan su patronazgo sobre los guerreros. Capítulo 11. Testimonio de fe para nuestros tiempos. En un mundo marcado por el relativismo moral y la indiferencia religiosa, la figura de San Jorge emerge con renovada fuerza como un testimonio de fe inquebrantable y de fidelidad a las propias convicciones hasta las últimas consecuencias. Su ejemplo, lejos de pertenecer a un pasado remoto o de quedar reducido a un relato legendario, ofrece a los cristianos de hoy enseñanzas profundamente actuales sobre el seguimiento de Cristo en circunstancias adversas y sobre la coherencia entre fe y vida cotidiana. Como soldado que no abandonó su profesión al convertirse, sino que la vivió según los valores evangélicos, San Jorge nos muestra cómo santificarnos en nuestras ocupaciones ordinarias. La valentía con que San Jorge se enfrentó al poder imperial, denunciando la injusticia de la persecución contra los cristianos, es un llamado para los creyentes contemporáneos a no permanecer pasivos ante las violaciones a la dignidad humana y a la libertad religiosa que siguen produciéndose en numerosas regiones del mundo. Su gesto de desprenderse de sus bienes materiales y privilegios para ser fiel a Cristo nos interpela sobre nuestras propias prioridades y sobre el valor que asignamos a las comodidades terrenas frente a los bienes espirituales. En una sociedad consumista que mide el éxito por las posesiones, el testimonio del santo nos recuerda que de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Mac 8:36. La leyenda de San Jorge y el dragón, más allá de su carácter simbólico, sigue siendo una poderosa metáfora sobre la lucha espiritual que todo cristiano debe librar contra el mal en sus diversas manifestaciones. El dragón representa no solo las fuerzas externas que amenazan nuestra fe, sino también, y quizás principalmente, los dragones interiores de nuestros propios pecados, debilidades y tentaciones. La victoria del santo, obtenida no por sus propias fuerzas, sino bajo el signo de la cruz, nos recuerda que en este combate espiritual no estamos solos. Contamos con la gracia de Dios, que en nuestra debilidad manifiesta su poder. 2 Cor 12:9. En una época que tiende a devaluar la fidelidad y el compromiso permanente, la constancia de San Jorge durante su martirio ofrece un contrapunto necesario. Su firmeza ante las torturas físicas, las ofertas de honores y riquezas, e incluso ante las seducciones de la carne, muestra que es posible mantenerse fiel a los propios principios a pesar de las presiones del entorno. Para los jóvenes cristianos, a menudo sometidos a la influencia de una cultura que ridiculiza los valores morales tradicionales, el ejemplo del santo guerrero puede ser particularmente inspirador, mostrándoles que la verdadera fortaleza no consiste en ceder a la presión del grupo, sino en mantenerse firme en las propias convicciones. La devoción a San Jorge ha trascendido fronteras culturales, confesionales e incluso religiosas, siendo venerado por cristianos de diversas denominaciones e incluso respetado por miembros de otras religiones. Esta capacidad de unir a personas de distintas procedencias en torno a valores universales, como el coraje, la justicia y la protección de los indefensos, hace de él un símbolo particularmente valioso en nuestro tiempo, marcado por divisiones y conflictos. Su figura nos recuerda que por encima de nuestras diferencias compartimos una común aspiración a la verdad y al bien, y que los santos, con su ejemplo, pueden ayudar a tender puentes de comprensión y respeto mutuo. Capítulo 12. Oración a San Jorge. Oh glorioso San Jorge, soldado valiente de Cristo y defensor de la fe, a ti acudimos con confianza para implorar tu poderosa intercesión ante el trono del Altísimo.
Tú que no temiste enfrentarte al poder terreno por amor a la verdad del Evangelio, alcánzanos la gracia de una fe firme e inquebrantable, que no se doblegue ante las dificultades ni se deje seducir por los halagos del mundo. Caballero invicto, que venciste al dragón del mal con la fuerza que viene de lo alto, ayúdanos en nuestro combate diario contra las tentaciones y el pecado. Que tu ejemplo nos inspire para luchar con valentía contra los dragones de nuestro tiempo. El materialismo que desplaza a Dios del centro de nuestras vidas, el egoísmo que nos cierra al amor al prójimo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y todo aquello que amenaza la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza divina. Mártir generoso que derramaste tu sangre por Cristo, enséñanos a ser testigos auténticos del Evangelio en medio de nuestras ocupaciones cotidianas. Que siguiendo tus pasos sepamos transformar desde dentro nuestros ambientes de trabajo, estudio y convivencia, infundiéndoles el espíritu cristiano. Ayúdanos a comprender que la santidad no consiste en realizar acciones extraordinarias, sino en vivir con amor extraordinario las circunstancias ordinarias que la providencia dispone para nosotros. Patrono de los guerreros y protector de los débiles, extiende tu manto sobre todos aquellos que se encuentran en peligro, especialmente sobre los cristianos perseguidos que sufren por su fidelidad a Cristo. Protege a los soldados y a todos los que arriesgan sus vidas por mantener la paz y defender la justicia, para que cumplan su misión con honor y humanidad. Ampara a los enfermos, a los prisioneros, a los migrantes y a todos los que atraviesan momentos de prueba, para que encuentren consuelo en su dolor y esperanza en la promesa de salvación. Finalmente, amado San Jorge, cuando llegue nuestra hora de enfrentar el último combate, asístenos con tu presencia y fortaleza. Llévanos de la mano hasta las puertas del cielo, donde esperamos contemplar, junto a ti y a todos los santos, el rostro misericordioso de nuestro Salvador Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.